Es verdad que ahora vivimos tiempos difíciles porque todo a nivel mundial se ha paralizado, pero en Oaxaca ya habíamos vivido dos situaciones similares a esta en los últimos 15 años que han degradado al sector turístico. En el año 2006, la ciudad de Oaxaca, como destino turístico, cerró un año completo debido a un conflicto político y social. Recordemos que la fuente principal de empleo en la ciudad de Oaxaca es el turismo, igual que por ejemplo en Cancún. En ese entonces la ocupación hotelera era muy baja o casi nula, lo cual generó un alto índice de desempleo e inseguridad en la capital de mi estado, afectando gravemente la actividad turística y a quienes dependemos de ella. En aquel entonces, yo estudiaba en la Facultad de Derecho que se encuentra justo frente al Zócalo y era muy común sentir en la garganta el gas lacrimógeno que lanzaban desde las tanquetas los policías, así como escuchar sobrevolar helicópteros mientras estábamos en clases. Como estudiantes teníamos miedo y salíamos acompañados en grupos de la universidad. En ese momento histórico, yo recuerdo que nadie quería venir a Oaxaca y esa imagen de conflictos sociales duró por años en la memoria de nuestros posibles turistas. Poco después que la ciudad fuera liberada, llegó la epidemia de la influenza H1N1 en el año 2009 y francamente parecía que no había luz al final del túnel para el sector turístico en Oaxaca. Estas son las dos crisis económicas que ha vivido mi estado antes de la llegada del COVID-19. La ciudad de Oaxaca ya había visto la actividad turística completamente paralizada y ha salido adelante a pesar de no contar con el respaldo gubernamental apropiado. Una vez que estos dos sucesos lamentables concluyeron, la actividad del sector turístico en mi entidad se reactivó, pero de una forma muy adversa, es decir, fuera del marco legal que regula sus prácticas. Es el inicio del remate de los servicios turísticos y también de su venta clandestina en las calles del centro histórico. De igual manera, comienza la operación ilegal de tours, que antes del 2006 no se veía en Oaxaca, o al menos no en ese grado. El concepto de la agencia de viajes, en consecuencia, perdió su valor en mi ciudad. Antes del 2006, los tours se compraban en un establecimiento formal y seguro, lo cual permitía no solo una derrama económica justa entre conductores, guías de turistas, vendedores en oficina, empleados administrativos y propietarios de las agencias, quienes podían pagar a sus trabajadores un salario justo y prestaciones de ley. Bueno, todo esto terminó con la llegada de la venta clandestina en Oaxaca. Actualmente, la venta de tours la realizan personas improvisadas a pie, persiguiendo turistas en las calles. Estos vendedores no saben con certeza en qué vehículos subirán los turistas, o si el conductor cuenta con las licencias requeridas y vigentes, o si el transporte cuenta con los seguros específicos que ordena la ley, o si el guía tiene Registro Nacional de Turismo vigente. Pero también algo tan elemental en un servicio de turismo responsable como el estado de las llantas del transporte. Esto tampoco lo verifican los vendedores clandestinos y además toda su práctica la realizan sin contar con un establecimiento formal, evadiendo de esta manera los requisitos que prescriben las leyes turísticas y fiscales. En otras ocasiones, la venta de tours se hace en un establecimiento improvisado y como una actividad accesoria, en oposición a la importancia cultural del destino turístico que se ofrece en una ciudad patrimonio cultural de la humanidad tan bella y tan interesante como lo es Oaxaca. Estas personas consideran la venta de servicios turísticos como un ingreso extra de los productos ofertados en su establecimiento, que bien pueden ser mochilas, playeras, discos, souvenirs o cualquier otro producto. Hasta el mes de marzo del año 2020, era muy común ver en las calles principales del centro histórico en Oaxaca una gran oferta de tours a precios muy bajos. Lo anterior tuvo su origen en las dos crisis que ya mencionamos, porque antes del 2006, es
Es decir, hace 15 años el precio de un tour compartido en una ruta turística oscilaba entre los 350 y 450 pesos por persona. En el mes de marzo del año 2020, el mismo servicio cayó hasta los 100 pesos o menos por persona. Ahora, imaginen la guerra de precios en el Zócalo y en el Internet, donde no se tiene la certeza que el operador sea siquiera mexicano. Es decir, que los servicios turísticos en Oaxaca se han venido a la baja en un 70% sin tomar en cuenta que todos los insumos que se utilizan se han elevado en costo por la inflación. Esta degradación económica no permite que mi ciudad sea un destino con una planeación turística sostenible que fomente en sus prácticas una cultura de respeto por los derechos humanos, las leyes turísticas, el entorno, el medio ambiente y las necesidades de la población originaria. Pero lo más alarmante es que estas condiciones no garantizan el desarrollo sano y seguro de las generaciones futuras que tuvieran interés en formar parte de este sector. ¿Será este el futuro del turismo en México? Por experiencia propia, sin el respaldo comprometido de las autoridades, es muy probable que todo el sector turístico mexicano se degrade después de la pandemia si no enfrentamos con responsabilidad esta situación, ya que es debido a la falta de atención del gobierno en materia legal que los servicios turísticos en Oaxaca se han degradado de una manera insólita y a ninguna institución le ha importado. Es por eso que Turismo Legal en México ha tomado la iniciativa de comenzar una serie de acciones académicas, administrativas y jurídicas en beneficio del sector turístico desde el año 2018. Y es para mí un orgullo poder compartirles nuestras propuestas de solución a todos ustedes en mis próximos videos. Si te parece interesante el contenido de los videos que estamos produciendo, apoya nuestra causa con un donativo. Te dejamos los datos bancarios para que nos hagas una transferencia en la descripción del video. Esto nos ayudará a seguir generando contenido en beneficio del sector turístico. Mi nombre es Itlali Ruiz, soy abogada y guía de turista certificada. No te pierdas las notificaciones de mi canal Turismo Legal en México. Suscríbete y comparte el contenido en tus redes sociales o con tus amigos. ¡Hasta pronto!